Muy buenas noches. La secretaria de Protección Civil y 4 periodistas están frente a usted, a 8 columnas. Ay, supere usted lo que se dice antes de estos programas. Oiga, muchas gracias. Gracias en verdad que nos acompaña. Ya es miércoles de 8 columnas, donde 4 periodistas estarán platicando frente a usted con la secretaria de Protección Civil, con la doctora Guadalupe Osorno Maldonado, quien ya está con nosotros. La voy a saludar primero, después saludaré a mis compañeros y ya estaremos haciendo las preguntas respectivas. Le agradezco muchísimo a la Subdirección de Noticias, a la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, que permita tener este programa para usted, un programa plural aquí en la televisión, en la radio y en la televisión de los veracruzanos. Secretaria, muchas gracias porque está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está de salud primero que bien, todo? Estoy bien. ¿Bien? Sí, por ahí tuvimos un problema de dengue, pero fue hace un mes más o menos. Entonces fue hace ya un mes. Recuperados desde hace varias semanas. Qué bueno que aclaró con el video, ¿no? Sí, la verdad es que, todo Veracruz debemos estar comprometidos con un tema tan delicado como es el dengue y más con todas estas medidas de prevención que pueden evitar que se siga desarrollando esta enfermedad y bueno, pues saber que a todos nos puede pasar y que por eso hay que cuidarnos entre todos. Muy bien, secretaria. Iván Peralta, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, compañeros, secretaria, bienvenida. Le agradecemos a Mayolo, a Mayolo Victorio que estuvo aquí con nosotros. Manolo Victorio que estuvo aquí con nosotros. Y es que tengo un amigo Mayolo quien le mando también un abrazo. Leti, qué milagro, ¿cómo estás? Ya ves. Bien, bienvenida, secretaria, buenas tardes. Muy bien, gracias. Rosana Luna, qué gusto tenerte otra vez. Igualmente, encantada de estar con todos ustedes. Bienvenida, secretaria, gracias. Y don Mario Lozano, qué gusto tenerte. Al contrario, Ram, gracias, secretaria, bienvenida, buenas noches. Compañeras, querido Iván, buenas noches. Pues muy bien, secretaria, pues ya estamos en el mes de octubre, en el 10º mes del año. ¿Se imaginó que así iba a estar la Secretaría de Protección Civil? Incendios, inundaciones, uno que otro temblor. Hágame usted un corte de caja. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo este año en cuanto a Protección Civil? Sí, bueno, pues es un año que no nos esperábamos este tipo de actividad. Esperábamos más actividad en la temporada de lluvias que no se ha presentado. Al contrario de eso, tuvimos mucha actividad muy al principio de la administración. De hecho, estábamos recibiendo prácticamente la Secretaría con una declaratoria de emergencia y de desastre en la zona de los Tuxtlas. Entonces, bueno, pues eso hizo que tuviéramos que activarnos muy pronto, pero justo ha sido un poco diferente a lo que esperábamos. Esperábamos tener como unos meses de relativa calma para después enfrentar los complicados que iban a ser en la temporada de lluvias. Y bueno, pues esto nos demuestra que con el cambio climático, con una geografía tan complicada como es la veracruzana, pues no hay nada escrito en materia precisamente de atención a emergencias, que es una de las áreas que nos corresponde. Porque ha estado movida, pero de todas maneras está usted movida. ¿Cuántas horas duerme al día? Depende el día, o sea, depende de la situación. La realidad es que desde el principio sabíamos que esta secretaría no tiene horarios, ¿no? Tampoco tiene ni fechas de calendario, o sea que más bien estamos a la espera de la llamada. Y entonces, pues así ha sido desde el día 1, o sea, el día 6 de diciembre estábamos justo recibiendo la llamada en la madrugada de que iba a haber una situación ahí en San Andrés. Bueno, en San Andrés, Catemaco, esa zona. Entonces, bueno, pues esa fue, yo le digo la novatada, ¿no? Pero ya a partir de ahí, pues sí hubieron algunas actividades, o bueno, más bien eventos importantes, particularmente el tema de los incendios fue muy complicado este año. La gente que tiene muchos años en Protección Civil, en CONAFOR, nos decía que era la temporada más complicada en materia de incendios que se había tenido en 20 años. Y eso implicó, bueno, pues un trabajo de coordinación importante que afortunadamente, porque siempre lo decimos, los recursos humanos de la Secretaría han sido fundamentales para poder enfrentar todas estas tareas. O sea, es gente especializada que sabe su trabajo, que lo hace comprometidamente, y gracias a eso y a una coordinación que se ha ido recuperando y espacios de coordinación y de diálogo, me parece que se ha podido llevar lo mejor posible en las circunstancias que estábamos. Secretaria, ¿cómo recibe la Secretaría de Protección Civil
Bueno, respecto a esa pregunta nos la han hecho mucho. A diferencia de otras secretarías, que me parece que sí había ahí una situación de recursos comprometidas importantes, ¿no? O sea, con cuestiones de revisar, denuncias y demás, nosotros sentimos que más bien el tema era la ausencia de presencia de la Secretaría de Protección Civil, ¿no? O sea, parecía que no había Secretaría de Protección Civil. En los últimos 2 años, ¿no? En los últimos años no había como este papel importante que se tiene que hacer de entender que la información es una de las herramientas principales para la prevención. No había presencia, la gente no sabía prácticamente que había una secretaría, qué hacía y demás, y me parece que esa es una de las cuestiones que más ha costado trabajo recuperar y que ha sido como el principal reto, precisamente recuperar la imagen de Veracruz como pionero en materia de protección civil, no nada más por este trabajo y esta historia que se tiene, sino también pues porque la necesidad del Estado lo obliga. O sea, la realidad es que una Secretaría fuerte de Protección Civil implica pues una tranquilidad para las veracruzanas y los veracruzanos. Porque al inicio se hablaba de un helicóptero que habrían donado en la pasada administración, cuando empezaron a desmantelar la Fiscalía General, y se decía que lo tenían a resguardo en la Secretaría de Protección Civil. Respecto al tema de las aeronaves, también es un tema que ha ido y ha venido. O sea, el tema del helicóptero de Protección Civil viene desde la administración antepasada. Había un helicóptero que fue una donación de Pemex, por ahí hubo un adeudo que no se cubrió y entonces estaba a resguardo precisamente el helicóptero, no se estaba localizando y no estaba localizado y fue recuperado en la anterior administración, pero ya nunca pasó de manera oficial a ser parte de los en este caso, pues del patrimonio de la Secretaría. Activos, claro. Se parece que se tomó una foto recibiéndolo, pero ese realmente nunca llegó al Estado, después se recuperó y está en la Dirección de Aeronáutica. El gobernador del Estado ha sido muy claro respecto al uso de las aeronaves en esta administración, y las aeronaves se usan prácticamente para cuestiones de protección civil, de seguridad y de salud. De hecho, preguntan mucho por la cuestión de este patrimonio de la Secretaría. La realidad es que nunca hemos tenido ningún impedimento para poder usar las aeronaves de gobierno del Estado, ya sea para la atención a incendios, la atención de emergencias. Justo en este diciembre que les mencionaba, en la zona de los Tuxtlas se hizo un puente aéreo para pasar despensas a 11 localidades que estaban incomunicadas, despensas, medicinas. El propio secretario de Salud fue en el helicóptero a atender a la gente que estaba del otro lado del puente que se cayó, pero también se han utilizado para cuestiones de ataque a incendios. En el caso de Cuitláhuac fue muy importante la aeronave de gobierno del Estado, y también para cuestiones logísticas que implican también la coordinación de emergencias, particularmente en el caso de incendios, para hacer evaluaciones aéreas, de ver cuáles son los puntos de calor en donde se tiene que hacer un ataque. También en algunos casos para poder llevar brigadistas o poderles acercar alimento, porque bueno, estamos hablando que en el caso de Alto Lucero eran 3 horas de camino de aquí a que subían al cerro, al punto en donde iban a combatir el incendio, y pues que bajaran por comida era prácticamente imposible. Entonces con el helicóptero se les llevaba pues alimentos, agua y demás para mantener la seguridad de los operadores y operadoras de emergencias, y para cuestiones incluso de atención a emergencias propias. O sea, también lo hemos usado para el caso del accidente de Maltrata, usamos el helicóptero, o sea, para una serie de cuestiones que han implicado pues una atención eficaz y oportuna, y que esas herramientas están para eso. Además de todo el tema de evacuaciones aeromédicas, que ha sido muy importante. Hemos salvado muchas vidas gracias a este compromiso del gobernador de poder utilizar estos recursos en beneficio de las y los veracruzanos, y no de funcionarios y funcionarias que pues de pronto podía ser más cómodo, lo que fuera. Pues no, o sea, aquí lo que se está privilegiando es salvar la vida de las personas. Tenemos casos muy exitosos, por ejemplo, el caso del accidente de los bomberos en Jalapa. Uno de ellos fue trasladado, fue evacuado por helicóptero y afortunadamente está bien, está recuperado, está dado de alta. Entonces, bueno, ese es el tema de los helicópteros. No, o sea, si a mí me preguntan, no necesitamos un helicóptero, lo que necesitamos es una buena coordinación y un compromiso de poder usar esas herramientas para lo que es realmente importante. ¿Ha encontrado en la Secretaría, con esta administración que es inédita en el tema del partido que gobierna, con los otros ayuntamientos, los que son de oposición, han podido trabajar o hay reticencia?
Bueno, respecto a eso también la instrucción del gobernador ha sido muy clara desde el primer momento. En temas de protección civil no podemos, tenemos que tener una neutralidad política importante y privilegiar la atención a la población antes de cualquier cuestión. Sí. Y bueno, y él lo ha dicho claramente y lo compartimos. O sea, si si solamente nos coordináramos con municipios con quienes tuviéramos una simpatía o una afinidad política, pues nos quedábamos prácticamente desatendiendo al 90% del Estado, ¿no? Eso nos ha hecho, además del compromiso del gobernador, pues atender la situación de cualquier ayuntamiento, o sea, privilegiar la atención a las personas. Y de hecho, una de las principales cosas que hicimos justo al llegar, desde el mes de enero, fue hacer una gira por todo el Estado, porque también ha sido muy clara la instrucción del gobernador respecto a la presencia, a convertir un gobierno que puede ser de puertas abiertas en un gobierno itinerante. O sea, si no sabemos cuáles son los problemas de primera mano, difícilmente los vamos a poder atender. O vamos a seguir diseñando políticas desde escritorio sin saber realmente cuáles son las necesidades de las personas. Entonces, desde enero hemos hecho una gira por todo el Estado. No hemos llegado a los 212 municipios, pero sí a las 21 regiones. La Secretaría de Protección Civil tiene una regionalización de 21 regiones compuestas por entre 6 y 14 municipios, las más grandes, y nos hemos reunido con prácticamente el 95% de representantes de los gobiernos municipales, ya sea en algunos casos con alcaldes y alcaldesas que se han tomado el tiempo para ir a las reuniones, para dejarnos saber de manera personal cuáles son las necesidades de su municipio en materia de protección civil. Y en otros casos, cuando no pueden ir a los alcaldes y alcaldesas, van sus directores o directoras de protección civil, con los cuales nos hemos coordinado absolutamente con todos. O sea, afortunadamente conocemos ya a todos tienen mi teléfono, y también a regidores y regidoras y síndicos, en algunos casos síndicas, que forman parte de la Comisión de Protección Civil. Y estas reuniones nos han servido para varias cosas. Uno, para presentarnos, para saber cuáles son las necesidades, y también para ubicar algunas problemáticas muy específicas de las regiones que obedecen a lógicas completamente diferentes. Entonces, en algunas regiones en donde, por ejemplo, en la zona de Guayacocotla y de la Sierra, pues uno de los principales limitantes que tenemos es el tema de la señal. O sea, no hay señal de celular en general. Eso impide ciertas cosas como las fotos georreferenciadas y una serie de requisitos que se les pide. Y hay otras zonas altamente industrializadas en donde, bueno, el tema es: no me traigas otra vez la capacitación de primeros auxilios o de plan familiar o demás, porque nosotros lo que necesitamos es manejo de sustancias peligrosas. Es otro tipo de cuestiones mucho más complicadas y que nos permite precisamente destinar una atención mucho más oportuna. Secretaria, retomando un poco lo que preguntaba Iván, yo quisiera, de ser posible, si lo puede usted puntualizar, si los ayuntamientos que no son de Morena han querido colaborar con ustedes, si han instalado y operado bien sus comités de protección civil municipal, ellos, entendemos la parte del gobierno del Estado y el ánimo de neutralidad, pero ¿y ellos qué? ¿Le entran o no le entran, si quieren o quieren? Porque son los primeros respondientes, es fundamental para que después puedan llegar ustedes y entrarle. Y después de ello, el cambio climático sin duda está siendo un factor fundamental. Lo es no solo en las enfermedades como el dengue, que en Jalapa no existía, lo está haciendo con la sequía tan grave, el norte está terrible, pero también lo es con los incendios forestales, en fin. Se antoja una Secretaría de Protección Civil que, además de esta atención a emergencias oportuna y puntual, tenga no solo prevención, sino tal vez un atlas de riesgo diferente, ¿no? Es decir, cómo están enfocándose hacia allá, cómo están cambiando los riesgos por regiones y cómo los están entreverando con las necesidades que van encontrando en las giras de trabajo que ha hecho, si es tan amable, secretaria. Sí, respecto al primer tema, bueno, pues la autonomía municipal es algo que tenemos que respetar en todos los casos. Nosotros privilegiamos la atención. Esto quiere decir que, bueno, que en algunos casos todavía tenemos faltantes en algunos municipios, y que, bueno, que al final de cuentas nosotros, insisto, no hacemos distingos. A veces sí nos hacen caso, a veces no. A veces, de hecho,
De hecho, pues la atención hace que nos hagan caso, o sea, la atención a una situación de emergencia, una inundación. Ya cuando los necesitan, entonces. Ajá, o sea, o por ejemplo, mandamos recomendaciones, poda tus árboles, levanta tu basura y no me mandas ni el recibido y como a los 3 días te llueve y se te inunda, ¿no? Ven, por favor. O sea, también ha habido como esas situaciones en algunos casos, pero bueno, pues es algo que es una de las complicaciones que tiene la Secretaría. La Secretaría, de hecho, más que operar, lo que hacemos es coordinar esfuerzos, o sea, llevamos el Sistema Estatal de Protección Civil, que es precisamente la coordinación de esfuerzos de todas las dependencias para tener prioridad en este tema, pues, de salvaguarda de la vida y de los bienes de las personas. Entonces, no podríamos operar nada si no fuera con el apoyo de municipios en tanto primeros respondientes, o sea, definitivamente, de tanto las Fuerzas Armadas con los planes de N3, el Plan Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y el Plan Tajín también es muy importante, el sector social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos las puertas abiertas y no hacemos esos distingos. Algunos municipios han tenido algunas reticencias y hay otros temas que son mucho más, que nos va a costar más trabajo desarraigarlos, pero que vamos trabajando para allá. Por ejemplo, el tema de que los ayuntamientos tengan su reserva estratégica como lo marca la ley, o sea, así como el gobierno del estado tiene una reserva estratégica de insumos para atender las emergencias, colchonetas, despensas y demás, también los municipios tendrían que tenerlo y es algo que prácticamente no se tiene, o sea que tenemos que trabajar en eso. Entonces, pues, ¿cómo lo trabajamos? Poniendo un poco de orden y diciendo, bueno, este evento está en tus posibilidades, municipio, atiéndelo. Otra cosa que hacemos es, en la medida de lo posible, porque también, bueno, las emergencias que hemos tenido que han implicado como mover insumos han sido muy pequeñas, por así decirlo, o sea, no ha llegado una gran inundación o una situación así, y nos ha permitido verificar en todos los casos que se han entregado insumos de gobierno del estado, verificar que se entreguen a las personas adecuadas y que los números sean los adecuados, porque también llegaban listas de Santa Claus, ¿no? Así de, me llovió tantito, ahí va, necesito 500 despensas, ¿no? Cuestiones así que hemos tratado de limpiar y que eso es parte, pues, de unas malas prácticas que se han ido arrastrando y que se van a tener que ir mejorando en la medida en la que se vaya avanzando respecto al tema, que además es un compromiso también de la Federación y eso nos ha permitido, o sea, llegar a este entendimiento con la Federación de buen uso de recursos nos ha permitido incluso tener acceso a recursos a los que antes no tenía el Estado. ¿Su atlas de riesgo? Respecto al atlas de riesgo, todavía tenemos ahí un pendiente. El pendiente es un adeudo que se tiene de la plataforma de atlas de riesgo, o sea, nosotros subimos la información a una plataforma. Había una empresa, hay una empresa privada a la cual se le contrató en 2014 y todavía se le debe una cantidad de dinero. Lo que nos hace el adeudo, o sea, lo que pasó con el adeudo fue que tenemos la licencia parcial del CIAVER, que es la plataforma en donde subimos nuestra información. Esto quiere decir que sea muy difícil, no haya actualizaciones y sea muy difícil, más bien la consulta al público, pero eso no quiere decir que no se esté actualizando. El atlas de riesgo está actualizado. No hemos querido... en este esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado por pagar los adeudos, está ahí previsto la cuestión de esta deuda del CIAVER, que nos va a permitir recuperar pues esta vista al público, por así decirlo, que es fundamental para el tema del atlas de riesgo. Respecto también al atlas bueno, esto no quiere decir que no esté actualizado, lo actualizamos todos los días, constantemente hay una persona que sube la información. Los municipios están capacitados para, no todos tienen acceso, porque pues es complicado por precisamente esta cuestión, o bueno, más bien sí tienen acceso, pero no saben cómo utilizarlo en algunos casos. Pueden subir ellos mismos su información. Y otra cosa en la cual también hemos avanzado mucho es que hemos mandado las capas de información que nosotros tenemos en el CIAVER al Atlas Nacional de Riesgo que tiene el CENAPRED, lo cual va a implicar que mientras nosotros no resolvemos el tema del acceso fácil a la plataforma de Atlas, va a estar en el Atlas Nacional de Riesgo disponible para todas y todos. Entonces es un tema. Ahí en el tema de Atlas de Riesgo, ¿qué nos gustaría tener? Pues más bien una herramienta de gestión integral de riesgo que implique previsiones, modelación
estimaciones, escenarios de riesgo, o sea, una serie de capacidades ya cambiaron, ¿no? técnicas que se tienen que actualizar, que ya cambiaron y que además nos permitan tener hasta proyecciones de cómo van a ser las cuestiones, que técnicamente se puede hacer. Para eso estamos en espera de dos cosas que son muy importantes. La misma SEDATU y la Coordinación Nacional, en este caso el CENAPRED, van a revisar los lineamientos de atlas de riesgo para dos sentidos. Uno, hacer más particulares los productos, o sea que sectores, la población en general y demás tengan acceso al atlas que necesitan, por así decirlo, y no hacer uno general, ¿no? Y que sea una herramienta más integral. Están en vías de sacar los lineamientos y estamos en espera de esa situación para poder ajustarnos precisamente a estas nuevas perspectivas que se plantean desde estas instancias federales, porque de nada nos va a servir actualizar nuestro atlas de riesgo o ahora meter una inversión fuerte si nos van a cambiar los lineamientos en unos cuantos meses, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando con ellos en ese sentido y yo sí espero que podamos hacer avances, si no en tiempo corto, sí a mediano plazo, para tener una herramienta ideal para las veracruzanas y los veracruzanos. Espérame, Rosana, por favor. Secretaria, ¿cómo está, hablando de lineamientos, con los recursos federales, con esas entregas? Porque pasan administraciones y escuchamos finalmente a los interesados y a los involucrados que no llegan a tiempo, que se necesita mucho para poder atender una contingencia. Actualmente, ¿cómo están trabajando? Hemos logrado una muy buena coordinación con la Coordinación Nacional. De hecho, precisamente este evento en 2018, en diciembre de 2018, fue el mismo Coordinador Nacional de Protección Civil quien vino a hacernos el acompañamiento para hacer la caminata. ¿Están bien coordinados? Estamos muy bien coordinados con ellos, o sea, David León, que es el Coordinador Nacional, ha venido 2-3 veces al estado, ¿no? Particularmente en este caso caminamos el Remolino, caminamos juntos el Remolino, que fue una de las localidades más afectadas en San Andrés Tuxtla, y ahí tratamos precisamente el tema de los accesos a los recursos financieros, particularmente el tema de Fonden. Fonden Emergencias es tardado, o sea, tenemos que entender que Fonden tiene dos caras, ¿no? Una es, llegan insumos de la Federación vía Fonden Emergencias, se solicita una declaratoria de emergencias y llegan despensas y demás para ser atendidos. Fonden Emergencias es tardado. Por eso es importante que tengamos una reserva estratégica para precisamente, y que los mismos ayuntamientos tengan su reserva estratégica para poder dar una atención mucho más rápida y ya después que lleguen los recursos federales. Eso es así porque, bueno, se necesita, uno, hacer la declaración, que se verifique el evento, que salga la declaración en el diario oficial de la Federación, pasar la lista de necesidades, que te la revisen y te digan, no, pues de esto te va la mitad. Y de ahí tienen que llegar, se tiene que certificar una bodega que se acerca, quién va a hacer la entrega, cómo entregar, o sea, es complicado. Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos resuelto? Precisamente teniendo cubierta la parte de la reserva estratégica de la Secretaría. Tenemos reserva estratégica, la tenemos lista. Eso respecto al tema de Fonden Emergencias. Se están revisando los lineamientos en la Federación. Esta buena coordinación nos ha permitido también colaborar en estos procesos nacionales. Y por otra parte está el Fonden Desastres, que ahí sí es todo un tema de pendientes, que si quieren más adelante lo detallamos más. Pero si bien Veracruz tenía un veto fáctico, por así decirlo, o sea, no teníamos acceso a los recursos de desastre, acciones coordinadas con otras secretarías nos han permitido tener acceso a esos recursos y tenemos ya varias declaratorias de desastre. Esas tienen su proceso que también es largo, pero que bueno, que implica una atención y que estamos tratando de mejorarlo. El tema de las reservas estratégicas en los municipios, que dice que no todos los tienen, ¿eso no está en ley? O sea, sí. ¿No los pueden obligar? O sea, está en la ley. Pueden ponerse un poco más duros, ¿no? Más estrictos. El tema es que ¿quién obliga a los municipios? O sea, la Secretaría no puede, o sea, hacemos exhortos en tanto la autonomía municipal, pero tendrá que ser más bien el ORFIS, tendrá que ser otros mecanismos de fiscalización que hagan que los ayuntamientos sí cumplan con esa situación. Hemos tratado de pensar maneras en las cuales el ayuntamiento podamos como propiciar más bien la colaboración, más que o sea, te aprieto porque te aprieto y luego ¿qué?
¿no? Entonces, o sea, como más bien buscar de qué manera podemos exhortarlos a así colaborar. Entonces, bueno, si tú tienes tu reserva, yo te resuelvo más rápido, o si tienes tu reserva, tú pones una parte, yo pongo otra, y de esa manera buscar mecanismos más de coordinación y de colaboración. Porque, bueno, pues uno de los temas es que la Secretaría de Protección Civil no tiene dientes, o sea, sí tenemos ciertas cuestiones, pero es más bien de multas hacia personas particulares, sino que más bien hay que buscar esos mecanismos. O sea, ¿habría que hacer alguna modificación legal en la Ley de Protección Civil? Me parece que el tema no está en la Ley de Protección Civil. Yo creo que más bien tendría que ser más hacia la Ley del Municipio Libre, que es la que más Pero es que no es un tema menor. No, lo sé. Creo que la Protección Civil es muy clara y le noto, secretaria, que el tema le preocupa, le desespera que no le entren. Sí, o sea, es que mismo, al final de cuentas el hecho de que tengamos primeros respondientes fortalecidos nos va a ayudar a la atención en general de las situaciones, ¿no? Entonces no tenemos que andar a las carreras porque porque les llovieron en la noche, porque va a haber quien responda, que esa es la lógica del primer respondiente. Claro. Y que es un tema que además es un pendiente de todas las administraciones, porque además pues tenemos ciclos de 3 años. Entonces, de aquí a que ya los capacitamos, ya están trabajando, ya no sé qué, ya me los cambiaron, y entonces a media administración los van a volver a cambiar, y tenemos que prever esa situación de cara al... Hacemos una pausa, secretaria, ¿le parece? Hacemos una, secretaria, y seguimos platicando con la doctora Guadalupe Osorno Maldonado. Ahorita regresamos. Ya saben todo. ¿A poco no está bueno el programa? Estamos sosteniendo una charla interesante con la secretaria de Protección Civil, que está en muy buen estado de salud, la doctora Guadalupe Osorno Maldonado. Pues es que, bueno, porque ¿cómo han preguntado eso, doctora? Pero la veo bien, ¿eh? Tú también tienes tus problemas. Sí, yo también tengo problemas, pero no todo bajo control. Entonces, ¿quiere usted aterrizar lo que había quedado en el corte o vamos con Leti? Pues vamos. Leti quería preguntarle. Retomando la pregunta de Mario sobre los atlas de riesgo, ¿cómo están los municipios? ¿Sí los están, los tienen al menos en un porcentaje que sepan cuáles son sus atlas de riesgo municipales? O sea, no. Nada. Sí hay avance. Pues hay un fondo de SEDATU que permitió que hasta el año pasado se pudiera bajar recursos para hacer los atlas municipales de riesgo. Eso es un fondo que más o menos se utilizó en alguno de los casos. Tenemos algunos municipios que tienen sus atlas de riesgo porque pudieron bajar ese recurso, pero la gran mayoría no los tiene. Desde este año tratamos de hacer como una búsqueda para que los municipios todos, pues más bien caminar a que todos tuvieran sus atlas de riesgo actualizados, y justo de la coordinación nos decían pues eso que les comentaba, que iban a cambiar los lineamientos. Se está buscando que los atlas de riesgo sean más bien regionales, y tiene un sentido, o sea, no tiene caso, en caso de algunos municipios, Acatlán, por ejemplo, que es un municipio pequeño que está rodeado de varios, no tiene caso tener un atlas de riesgo para Acatlán, uno para Chiconquiaco, otro para... O sea, no tiene sentido, pues tendrían que ser atlas más regionales con mayor capacidad de poder hacer los análisis más puntuales. Hasta interestatales, ¿no? Podría... Es una de la Huasteca con... O sea, podría pensarse en algunas regiones que no... La regionalización Hidalgo, misma Puebla, no San nada Luis. más obedece a las cuestiones de los estados. Bueno, pues ahí hay toda una lógica de cuenca, ¿no? Por ejemplo, pues la administración de Conagua sí está más bien pensada en una lógica de región cuenca que en una lógica de separación administrativa. Entonces, bueno, pues como se están precisamente revisando estos lineamientos desde la Federación, pues no se ha tenido acceso en este año a esos recursos. Algunos municipios sí tienen sus atlas de riesgo. Eso no asegura que lo sepan usar, que es otra de las cuestiones por las cuales... No, pues estamos amolados. Ya me
dio miedo. No, o sea, porque lo que hacía este fondo, y por eso es bien importante estas revisiones que se están haciendo desde la federación, es, municipio, te doy $1 millón. Y entonces llegaba la consultora y ya te cobraba $1 millón por la elaboración del Atlas o 750,000 pesos, que era lo que, o sea, exactamente. Llego, te vendo el proyecto, te vendo cómo lo vas a bajar y yo voy y cobro. Y ya ¿no? cuadró. Entonces, en algunos casos, pues, estas administraciones recibieron y por ahí se encontraron empolvados algunos CDs con los atlas de riesgo y con las capas. En otros casos sí los utilizan, pero tiene que ver precisamente pues con eso, de buscar de la manera, o sea, no está mal invertir en el tema de atlas de riesgo, lo que sí tendríamos que ver es cómo invertimos de manera más eficiente para que realmente tengamos una herramienta que funcione. ¿En qué porcentaje estaríamos hablando? Pues más o menos como el 50, tal vez menos. O sea, estamos hablando como de 70, 80, lo mucho 100, pues. Nosotros tenemos copias de esos atlas, esos forman parte del acervo del CIABER, pero bueno, todavía hay que hay que trabajar también en para qué nos sirve, cómo se hacen las consultas, pues para utilizar la herramienta de mejor manera. Oiga, doctora, a ver, platíquenos, ¿cómo estaba eso del veto fáctico del Fonden? Sí, bueno, pues desde 2011, así, en resumen, desde 2011 a 2018 se ejercieron recursos de Fonden que no se comprobaron. O sea, Fonden es par y par, o sea, par y par, acción por acción. No puedo creer. Bueno, ¿qué les cuento? Es la primera vez que escucho algo así. Mire, pues igual en Fonden, qué raro. Bueno, pues Fonden funciona acción por acción y en algún momento fue peso a peso. Entonces, bueno, una parte la pone el Estado, una parte la pone la Federación, en el que al final terminaron las ejecutoras federales ejecutando los fondos de Fonden, pero había cosas que estaban aprobadas que todavía van y me reclaman. O sea, todavía he recibido reclamos de municipios así de, pero es que en 2014 nos dijeron que nos iban a hacer nuestro puente y así de, bueno. Reclámales a Y ellos. el dinero sí llegó. O sea, es que el dinero era dinero que más bien se dijo que se iba a usar y se desvió. O no sé, o nunca llegó. Como un río se desvió. Como un río se desvió. Ajá, o sea, y terminó en una licuadora. Entonces, bueno, pues Veracruz desde 2011 no ha puesto, no había puesto la parte que le correspondía a las acciones de Fonden. Entonces dijeron ya con eso, o sea, ¿no? Entonces ahí, desde 2018 hubo un para ya no más. Entonces se contrató toda una estrategia para poder devenir en un seguro catastrófico que afortunadamente ya tenemos, pero que eso hizo que durante 2016, 17 y 18 no hubiera declaratorias de desastre. Las declaratorias de desastre lo que nos permiten es recuperar la infraestructura, tanto estatal como federal. Entonces, en algunos casos, pues sí llegó algo de Fonden, pero en otros casos, o sea, en serio, siguen yendo a reclamarme los puentes, o sea, los puentes, la carretera, lo que sea. O en algunos casos han sido cosas que se han tenido que atender y que se han atendido con otros recursos, con otros fondos y ya está cubierto ese tema. El tema es que todavía no sabemos, ni la Federación ni el Estado, y eso que lo hemos trabajado mucho, cuánto se debe o sea, cuánto es el compromiso de Fonden. O sea, vamos en un cálculo de 15,000 millones de pesos. Uy, ¿cuánto? 15,000 millones de pesos. Más o menos. ¿Dónde están? O sea, que se tuvieron que ejercer y no se ejercieron. Del 2011 al 2018. Del 2011 al 2018. O sea, Duarte y Yunes Linares. Pues. Sí. Oiga, secretaria, ¿y esto ha impactado en obra, por ejemplo, de protección civil, claro, o que sea, esté afectando demás la población? O sea, pues toda la infraestructura para estatal mitigar, que no se ha podido atender, carreteras estatales, escuelas y demás. Rutas de evacuación. Todo eso, pues no se ha podido atender, a pesar de que estaba comprometido, porque nunca llegó el dinero, y nunca llegó el dinero, y nunca llegó el dinero, y llegan los reportes trimestrales de obras y avance de la obra 0%, avance de la obra, así se la han llevado todos estos años. Entonces, lo que permitió la estrategia que se financió con una parte de recursos, eso en la anterior administración, pues por ahí se pagó un dinero porque hicieran un estudio de la infraestructura y que se dijera, bueno, pues la infraestructura estatal más o menos sale en tanto, y a partir de ahí que se contratara un seguro catastrófico, que afortunadamente nosotros sí tenemos un seguro catastrófico para la infraestructura estatal. Que permite que, porque la federal la resuelve la Federación. Eso que asegura que Veracruz ya no deba el tema de Fonden, ¿no? O sea, que la parte que le corresponde al Estado la cubre el seguro. Entonces, o sea, digamos que se fractura un puente.
el seguro entra para poner la parte de Veracruz. Pone la parte de Veracruz, si es infraestructura estatal lo cubre el seguro. Entonces ha sido muy importante esta estrategia y eso y un por favor y un rogar y te juro que ahora sí me voy a portar bien, ha permitido que tengamos acceso a fondo en desastres, eso, o sea, sí, pues es que así parte de la coordinación. Eso nos ha permitido atender el tema de los Tuxtlas, nos ha permitido atender también el tema de la sequía, o sea, tenemos una declaratoria de desastre por sequía para 7 municipios, que esa declaratoria nos va a permitir buscar fuentes alternas de agua, o sea, buscar nuevos pozos, construirlos y demás. Y ahora con todo el tema de la reubicación de Aculcingo también tenemos una declaratoria de desastre y eso va a permitir pues que la gente regrese a sus casas. Se quedaron sin casas, aproximadamente tenemos albergadas 140 personas en un albergue y otras 35 en otro albergue en el municipio de Aculcingo. Bueno, pues gracias a Invivienda y pues a la declaratoria de desastre pues van a poder regresar. Esperemos que antes de diciembre, o sea, que antes de que termine el año, pues a sus nuevas casas. Oiga, ¿qué pasa en el puerto de Veracruz? ¿Por qué se sigue inundando? ¿Acaso no les advirtieron ustedes al que gobierna que se les iba a inundar? Bueno, yo tengo un acuse de recibo con las recomendaciones de temporada de los 212 municipios, o sea, es parte de lo que ¿no le hicieron caso, secretaria? Pues es que tiene que ser una tarea constante de todos los municipios, o sea, particularmente cuáles son las causas por las cuales se inunda más. O sea, sí, por supuesto hay un problema de drenaje pluvial que necesita una inversión en infraestructura, pero la realidad es que la mayoría de las calles se inundan o por cuestiones más bien por cuestiones de falta de cuidado, de no limpiar la basura, asolvados, claro. Están asolvados o de no podar los árboles, las hojas se caen y eso tapa las... Oiga, entonces, ¿me permite el lenguaje chabacano? Por supuesto. ¿Le podríamos decir al alcalde de Veracruz, te lo dije? Pues nosotros sí, ahí está el acuse de recibo, pues, o sea, es parte de nuestra obligación decirle a los municipios qué tienen que hacer de cara a las temporadas. En la temporada de lluvias empezó el 1 de junio, nosotros para entonces ya teníamos las recomendaciones emitidas. Oiga, ahorita octubre históricamente ha sido un mes con mucha agua, sí. que bueno, ahorita en el norte del estado no se tiene agua, pero al final es como que ahorita se prenden las alarmas. Hay municipios ahorita así en foco amarillo, por decirlo así, foco rojo. ¿O alerta gris? No, alerta gris no. O sea, lo que tenemos lo que pasa como en octubre, noviembre, es que tenemos todavía la temporada de lluvias y ciclones tropicales, la de ciclones tropicales, o sea, todavía es posible que llegue un ciclón, pero también los primeros frentes fríos, como viene el aire frío, o sea, viene la masa polar, entonces choca con la temperatura del mar que está caliente y eso provoca mucha lluvia. Entonces, más que los ciclones, son los primeros frentes fríos los que más nos producen afectaciones. Lo vimos el año pasado, precisamente fueron 2 frentes fríos los grandes eventos del año pasado. Entonces, pues sí hay una situación ahí que atender en donde se producen estas inundaciones, pues particularmente en algunas zonas que están bien identificadas, en el sur de la entidad, ¿no? En algunas partes en el norte, si bien ahora no ha llovido, bueno, pues sabemos que Álamo, Pánuco, Papantla, Tecolutla tienen ahí alguna situación que se puede llegar a presentar. Y que además que tenemos que estar en vigilancia también, no nada más del agua, que por ejemplo eso ha pasado en el sur en estos últimos días. Del agua que cae en Veracruz, sino la que cae en Oaxaca, la que cae en Puebla, claro, la que cae, porque es lo que puede provocar algunas afectaciones. Y particularmente lo que sí hemos tenido es en esta situación, en estos meses, en estos últimos meses, es que las poquitas lluvias que han caído, si caen en la sierra, y es una sierra que además ha estado afectada por incendios y demás, lo que pasó en Aculcingo, o sea, es muy probable el deslave. Claro. Y entonces tenemos estas situaciones de deslaves. En el caso de Aculcingo es justo la zona en donde se incendió, es la zona que se deslavó y que además ya hizo un canal natural que va a seguir cayendo el agua por ahí, por la calle. ¿Y la gente no se quiere ir? En el caso de Aculcingo, bueno, pues sí se salieron, tenemos programadas la reubicación.
En otros casos, pues no se quieren salir. El tema es que, si bien habría que sacarlos, es un tema muy delicado, en donde ni siquiera sé, pero la obligación es preservarles la vida. Las Fuerzas Armadas tienen que respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, pues eso nos pasó en La Perla ahorita, tenemos 15 viviendas en riesgo, o sea, ya fue política regional, ya fue juntadas de mejora. Y no hay manera. Ya no hay manera. Entonces, pues aprovecho para exhortar a la población de que si por favor les dicen que se salgan, que por favor lo hagan, porque en Aculcingo nos pasó, o sea, pasó la barrancada, causó afectaciones en una vivienda, se dio la recomendación, no se tenía como la condición de poderlos reubicar en ese momento. El mismo ayuntamiento, o sea, trató de hacer una obra de mitigación que no sirvió mucho y en la siguiente murió una persona. Entonces, bueno, pues eso es parte del riesgo y también, bueno, pues exhortar a los ayuntamientos a que no permitan que la gente viva en zonas particularmente de deslaves o de alto riesgo, porque muchas veces pues esas viviendas que además son muy precarias en sus materiales de construcción son las que después se van a caer y que pueden costar la vida de personas. O sea, de hecho la causa mayor de muertes por fenómenos perturbadores de diversa índole son precisamente los deslaves para el caso de Veracruz. En el caso de San Andrés Tlalnehuayocan, que hubo un deslave y también hubo una menor muerta, ¿es la misma circunstancia? Es la misma circunstancia. En ese caso no fue incendio, sino más bien estaban en zona de riesgo. Entonces pudieron salir sus 2 hermanas y ellas. En una ladera. En una ladera, exacto. Secretaria, ¿qué pasa en el tema de las rutas de evacuación cercanas a Laguna Verde? Hubo hace unas semanas unos reclamos de que están prácticamente inservibles y ¿qué acciones o qué estaría haciendo Protección Civil para trabajar de manera coordinada con la CIOP, no sé, para reparar esas? Y yo adicionaría, ¿cómo, en términos generales, cómo está la planta? Respecto al tema de la nucleoeléctrica, es uno de los temas que se tenían prácticamente abandonados. La realidad es que durante mucho tiempo el PERE, el plan de emergencia radiológica externa, permitió tener una serie de recursos y una serie de cuestiones que hizo que se tuviera vigilancia. Después se abandonó y prácticamente pues parecía que no se tenía ahí la planta. De hecho, pues tenemos un centro de readaptación social dentro de los 16 kilómetros, la zona pluma de Palmasola, que necesita protocolos de evacuación específicos para la condición de respeto de derechos humanos de los chicos y que están ahí ingresados y que se ha tratado de atender. Se dejó durante mucho tiempo. Afortunadamente también la Comisión Federal le ha dado un énfasis importante. Tuvimos varias reuniones ya respecto al tema de Laguna Verde. Tuvimos una visita que también es algo que no se hacía. Justo vino el coordinador nacional, vino el director general de Protección Civil a nivel nacional y su equipo a revisar la planta, a ver, caminamos, nos metimos, o sea, hasta donde puedes entrar al reactor, con los dosímetros y toda la cosa. Sí, así. Hola. No, pero sí me revisaron y no traía nada. Así, estoy bien de salud. Está bien de salud. Qué bueno. Está bien. Después de Chernobyl, como que ¿Era dengue? ¿Sí fue dengue lo que le dio? Sí fue dengue. ¿Estás segura? ¿Segura que fue dengue? Bueno, que sí fue por esos días. Bueno, entonces se han hecho varias visitas para revisar el tema de las rutas de evacuación. O sea, el tema es que las rutas de evacuación están abandonadas. Siguen siendo trazos de terracería en algunos casos. O sea, desde que empezó todo el plan, los caminos son caminos de terracería en algunos casos, que desde entonces, o sea, tenemos 25 años de la planta, pues no se ha podido pavimentar todo. ¿Como 30? Como 30, vamos a cumplir 30. Es que son 25 y 30, porque justo justo es que les vale, ¿no? Decir, eso no va a pasar, ahí déjalos. Total, ya cumplimos, ahí está el trazo, ¿no? Pero no es un tema menor. No, pero de hecho va a invertir, o sea, se han tenido reuniones con la Comisión Federal, la CIOP. De hecho, tenemos una en esta semana o la próxima, precisamente para ver un programa de cuidado y de mantenimiento de las rutas de evacuación programadas en coordinación, o sea, dinero federal, dinero estatal, los caminos federales que los atienda. La Comisión Federal también va a poner ahí
una parte para poder tener las rutas óptimas, ¿no? Tenemos también diferentes capacitaciones, ya fuimos capacitadas todos en el PERE, ¿no? Tuvimos una reunión, de hecho tenemos una reunión también la próxima semana. Ha sido un tema que, si bien se dejó durante muchos años de lado, ha tenido nuevo impulso, o sea, sabemos que... Todo está... sí, la verdad es que sí, hay un abandono, o sea, sí había un abandono impresionante respecto a una serie de temas. Se está retomando, o sea, no esperemos que este año se pavimenten todas las rutas de evacuación, pero bueno, pues sí hay un plan de poderlo hacer de manera programada, cuáles son las rutas más importantes. Y bueno, vamos a tener un ejercicio, hemos tenido capacitaciones, como Fuerza de Tarea 87 hemos capacitado también a los elementos que forman parte de la Fuerza de Tarea, porque no nada más es protección civil, o sea, protección civil en cabeza, por así decirlo, pero también nos toca comunicación social, ver, ¿no? Toca DICONSA y toca, o sea, particularmente es DICONSA, seguridad pública, tránsito del Estado con seguridad pública y comunicación social, quienes somos las dependencias que participamos en el PERE, o sea, lo que le toca a Veracruz prácticamente es dar los anuncios, sacar los comunicados y asegurar que están los camiones para poder hacer las evacuaciones y que los albergues tienen alimento y tienen todos estos insumos para poder hacer. Los albergues sí están funcionando, bueno, obviamente funcionando no, pero sí están en condiciones para... Los albergues son escuelas, ya se visitaron todas y se hicieron recomendaciones, incluso espacios educativos. Sí, o sea, nosotros tenemos ya parte del PERE es precisamente cuáles son los albergues que se activan, en qué zonas, cuántos camiones se necesitan. Tener el plan listo. O sea, tener todo listo. Y de hecho va a haber, se está trabajando en torno a todo esto, porque bueno, pues pronto van a haber ejercicios, se hacen ejercicios de gabinete. De hecho, este año particularmente se ha retomado, hemos tenido, me parece que hasta la fecha, 3 ejercicios de notificación, que es como parte del procedimiento cuando te notifican, a quién le notifican, que tienes que tener la seña y la contraseña y no le dan en la noticia a cualquiera, sino te la tienen que dar personal y pasamos una lista mensual de quienes integramos el suplente 1, el suplente 2, el suplente hasta el suplente 10, que más o menos tenemos, y si no contesta uno, o sea, así ya sí, claro. Se ha estado reviviendo, por así decirlo, todo el tema del PERE, y que pues eso nos va a permitir avanzar en el tema. O sea, sí está abandonado, pero ahí la llevamos en atención. ¿Sabe qué? Todo este abandono de la protección civil que nos han narrado, que me tiene aterrado. De cómo hemos sobrevivido tanto tiempo. ¿Sabes qué? Protección civil es igual a vida. Claro. Entonces, lo único que denota es un acto, si me apuran, hasta criminal, pero lo que sí me queda claro es que fue un desprecio a la vida impresionante. Sí. Es paliar, llevar, sí, me tomo la foto con el agua. Se la jugaban, ¿no? O sea, se la no jugaron. Va a pasar nada, ¿no? Pues fíjate qué desprecio a la vida. Esperemos que no pase nada. No, y aparte como una plataforma política, ¿no? Sí, claro, es una secretario de Protección Civil era... Pero es una negligencia criminal. Creo que el anterior no. No, el anterior. No la aprovechó. Anterior, por cierto? Juan Carlos Saldaña. Que nadie se acuerda. Hay otro tema que quisiera yo preguntarle. Sabemos que desde que comenzó la administración federal, los ductos han sido el dolor de cabeza en Veracruz. Sabemos que hay riesgos como cualquier otra entidad por donde cruzan estos ductos, entonces primero sería preguntarle de estos riesgos y también todavía existe por ahí el proyecto, querían meter gas subterráneo a ciudades como Jalapa, o sea, ¿todavía existen esas posibilidades? Bueno, respecto al tema de los ductos, sí, pues pasan ductos por el estado, hemos tenido por todos lados, sí ha habido asuntos de fugas, han sido menores, o sea, han sido en zonas no habitadas y nosotros más bien recibimos la notificación si tenemos un asunto y quien atiende es Pemex y el Ejército. O sea, hemos tenido una buena coordinación con Pemex para atender esos y otros temas también de riesgos ambientales importantes, ¿no? Que pues que hemos dictaminado el nivel de riesgo. El tema del huachicol aquí en Veracruz no es un problema. Para los ductos, o sea, viéndolo desde la perspectiva de protección civil. O sea, respecto a eso hemos tenido pocos accidentes, afortunadamente, no en zonas pobladas, pero bueno, pues, o sea, no es una mentira. El presidente dio las cifras a nivel nacional y pues precisamente en los 2 años anteriores, o sea, en 2016 y 2017, Veracruz se convirtió en el 4º estado de presencia de huachicol. O sea, sí hay ahí un tema importante que afortunadamente las cosas que han ocurrido en
en estos meses han sido muy menores y han sido en zonas no pobladas, lo cual han hecho que no estén en zonas de riesgo, afortunadamente. De cualquier manera, bueno, pues estamos en el mismo canal que la Federación, o sea, cualquier situación que tiene que ver con ductos la reportamos inmediatamente. Tenemos un vínculo directo con Pemex que atiende esos asuntos en primera mano, y la realidad es que, bueno, desafortunadamente el asunto de Tlalhuelilpan hizo que se sensibilizara todo el Sistema Nacional de Protección Civil en Hidalgo, claro, lo que pasó en Hidalgo. Entonces hay todo pues una preparación, que otra de las cosas que hemos tenido es que precisamente esta buena coordinación con la Federación no nada más se tiene con estados como Veracruz, sino que también la misma coordinación ha buscado tener acercamientos con los diferentes titulares, sin importar el nivel jerárquico, porque en algunos casos son direcciones, en otros son coordinaciones y demás. Y hemos tenido varias reuniones en donde se han tratado los temas, y que por ahí hay una sensibilización particular para el tema del huachicol, y eso nos ha permitido pues que a la primera llamada Pemex está pendiente y está atendiendo. Entonces, si es un asunto de riesgo, claro que es un asunto de riesgo. Continuamos con los exhortos a no, por favor, alejarse de esos puntos, no consumir combustible robado y demás, porque es una cuestión que pone en riesgo la vida de las personas, claro. O sea, más de la cuestión económica y lo que sea, es una cuestión de riesgo importante. Balastrera, ¿te acuerdas? Sí, hombre. La balastrera en Ciudad Mendoza y cosas de esas. Exactamente. Terrible. Exactamente. Entonces, por ahí sí hay un tema de riesgo. Justo en la zona de Ciudad Mendoza, Nogales, tenemos el tema. Cuando pasa toda la línea tenemos así el tema pelona, de ¿no? Ajá, y que están las barrancadas que traen claro. Tierra y demás. Está trabajando también, nos coordinamos con Pemex y con el ayuntamiento y con Conagua también para hacer pues esta extracción de material pétreo a las presas que ya se tienen, ya se dictaminaron, se tiene que hacer una revisión estructural de las mismas, pero pues que precisamente esta coordinación es la que nos ha permitido, pues, si no tener certezas, porque bueno, recordemos, pues el riesgo se puede administrar, se puede gestionar, pero no podemos evitarlo. Claro. ¿No? O sea, hay un nivel de riesgo que escapa a nuestras posibilidades, pues sí saber que se puede atender y que se va a atender de una manera eficaz. Pues nos queda un minuto. No, lo que decía, el gasoducto de aquí de Jalapa. Perdón, sí, respecto al gasoducto de Jalapa, nosotros tenemos... Es que ha habido como varias fases del tema. Tenían ya un dictamen de nosotros respecto a la construcción. Ese dictamen ya está vencido, ya no funciona, y más bien la empresa está, si bien sí ya tiene interés en seguir su proyecto y demás, y nos hemos reunido con ellos, está a la espera de recibir los permisos correspondientes de los municipios, que son quienes al final permiten o no permiten, autorizan o no autorizan para ingresar sus documentos y se revise el tema del dictamen de riesgo. Nuestra revisión es eminentemente técnica, o sea, nosotros lo que revisamos es que esté en condiciones de control el nivel de riesgo, porque el riesgo no se puede evitar, o sea, que el riesgo sea menor o que se hagan recomendaciones en torno a esa posibilidad, pero quien permite o niega el permiso son los ayuntamientos. Se acabó el 20, secretaria. Bueno, pues ya está. ¿Regresamos? Bueno, pues ya, claro que sí, con gusto. Sí. Muchas gracias, secretaria. No, de qué, muchas gracias por Muchas gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a Naldi, que no estuvo con nosotros. Y lo que sí comprobamos es que la secretaria goza de cabal salud. Gracias. Como tú. Como yo. Gracias y buenas noches. Un detallito, Un detallito de vejiga chica, pero...